Mi primera pregunta es, ¿qué los motivó a ustedes a apostar por una carrera como marketing, ¿sí?, en un contexto donde aún no existía formalmente en el país en ese momento? Yo empecé año 1993. Primera materia, política de precio, casualmente en marketing, y después me dieron economía, la primera economía que era macro. Y bueno, y ahí empecé a ver qué es lo que era el marketing desde el punto de vista, no mirar en lo que uno tiene en el entorno, sino mirar adelante, porque en realidad es mirar adelante, ver qué pasa con la gente. Entonces, mi punto de análisis o de vista eran los propios alumnos, frente a la situación del docente y frente a la situación de la materia. Porque el alumno se define, o sea, el alumno define la materia en función del docente que tiene. La docencia te motivó y te conectó con el marketing. Siempre me gustó la docencia, amo la docencia. Es que yo vengo de una familia de docentes. Y lo que interpreto en cuanto a lo que querés decir es que una materia dictada por profes distintos, docentes distintos, son dos materias distintas, más allá de que el contenido sea el mismo. Que haya un programa, un material y un contenido, el docente le pone ahí el agregado de valor. Es que ahí es donde está la importancia, no es el contenido es el mismo para todos, sino es el sentimiento que pone el docente al dar la materia. Y eso para mí creo que es lo fundamental. Bueno, Gabriela, en tu caso, ¿qué te motivó a apostar por marketing en los 90? Sí, en mi caso fue el desafío. Yo venía de trabajar en distintos rubros del sector privado y el marketing era como disciplina, estaba en sus comienzos. Yo estudié ciencias económicas porque no existía marketing en ese momento, soy una señora muy mayor. Habíamos tenido una materia que era marketing, pero la implementación, el ver el marketing más específicamente abriéndose como una ciencia propia, a mí me implicaba un desafío nuevo. ¿Recuerdas qué materias dabas en ese momento? Yo empecé en el IES dando TEC 1, que era Técnicas y Estrategias de Comercialización 1 y 2. Y como esas dos materias eran el marco para el seminario final, casi inmediatamente empecé a tutorear seminarios también. En tu caso, Héctor, ¿te acordás más o menos qué materias dabas? Política de precio y economía, microeconomía daba. Bien, ¿era fundamentos de economía? Era macro, fundamento era macro. Y micro, digamos, era la parte de microeconomía. Y dentro de cualquier análisis de contexto, el económico creo que es fundamental para poder llevar, justamente si vamos a asesorar desde el marketing. Lo que pasa es que si vos no estás con la macro, no podés ubicar a la empresa en el sector en que está. Porque tenés que saber qué está pasando en todos los entornos respecto a lo que hace la empresa. Supone, una empresa de autos, si no ve la parte macro de lo que está pasando con toda la competencia, no podés desarrollarte. Dentro de estas técnicas y estrategias que dabas como materia, Gabriela, ¿qué imaginabas que iba a aportar a la formación de los jóvenes de ese momento al mundo laboral? En realidad lo que pude percibir que se aportaba era sobre todo estructurar su vocación de análisis. O sea, yo tengo la teoría que las carreras forman y deforman. Digamos, te van generando una forma de razonar, de racionalizar el medio que te rodea y de enfrentarte a ese medio diferente si vos estudias marketing, que si estudias management, que si estudias recursos humanos. Entonces, me daba cuenta que tomando cosas que habían aprendido en macroeconomía, cosas que habían aprendido en micro, cosas que habían aprendido en seminario de mercado, digamos, distintas herramientas que los chicos tenían, nosotros teníamos un perfil de alumno que el 90% era gente que trabajaba. Entonces era gente que tenía el conocimiento, necesitaba poder estructurarlo, analizarlo y darle un orden para poder actuar en consecuencia. Entonces estas materias les permitían eso. ¿Y qué imaginabas, Héctor, en este caso, que iba a aportar la formación a esos jóvenes en ese momento de la carrera de marketing, ¿no?, y de las materias que vos dictabas? El problema era cómo hacías para que ese chico que venía recién del secundario
se diera cuenta que ya no era secundario. Eso sobre todo a la mañana. Y a la noche, como tenía la mayoría de gente que trabajaba, te hacían preguntas muy puntuales porque ya conocían, estaban trabajando, veían la situación del lugar donde trabajaban y a veces te hacían preguntas capciosas, en el sentido de a ver si vos sabías de lo que él estaba hablando. Puede aportar, o sea, sacarle justamente ese provecho para que realmente les aporte valor desde lo profesional. ¿Estos alumnos ya trabajaban en el ámbito del marketing o trabajaban en funciones No, en similares? empresa, generalmente estaban trabajando en empresa. Te pregunto, Héctor, después voy con vos, Gaby. ¿Crees que cambió el perfil del profesional de marketing desde ese entonces hasta hoy? ¿Cambió en algo? El profesional tiene que cambiar porque la sociedad cambia. No es la iniciativa de él. ¿Por qué? Porque el desarrollo es en función de la sociedad en la que está la empresa y para la cual trabaja. Entonces, si uno como profesional no se ubica en la situación en la que está social y puntualmente la empresa dentro de esa estructura, no va. Pero ustedes tienen una ventaja, cambian en función de la sociedad y al empresario le cuesta muy mucho eso. Y en tu caso, Gaby, ¿crees que cambió el perfil de marketing desde ese entonces hasta hoy? Yo creo que la persona que estudia marketing es la misma. Digamos, sigue siendo en esencia, antes o ahora, una persona que busca el desafío, que quiere nuevas cosas, que necesita comunicarse, que tiene la inquietud de investigar su medio y saber cómo es y ver cómo puede trabajar con ese medio, cómo puede atraerlo. Sí coincido con Héctor en que el cambio de herramientas ha sido inmenso. Yo soy de la época en que cerrábamos los sobres, imprimíamos la carta, la cerrábamos el sobre y lo mandábamos. Después, como gran innovación, hacíamos el combinar e imprimir para que saliera por mail, y ahora ya te llegan las comunicaciones por cuanta medio de vuelta, que implica otro desafío, ¿no? Porque antes te llegaba la carta y era una carta que te llegaba, ahora te llegan tantos mails que ni los miras. El WhatsApp y el Telegram y el Instagram y... Todo, y borras spam. Es más, ya solo te lo clasifica y te lo manda, ya lo bloqueas en el WhatsApp, ya... Pero, digamos, me parece que la esencia del que tiene el interés en dedicarse al marketing sigue siendo la misma. Sigue siendo de una persona... El perfil se sostiene, las herramientas cambian, el contexto cambia, como dice Héctor, claro. Esto, lo político, lo social, lo económico. Lo que uno hace es adaptar las herramientas a la situación que se está dando. Y vos ves que todos los días cambia, todos los días. Y con los medios de comunicación que hay ahora, mucho más. Hoy trabajan muchos alumnos en laboratorio, hay herramientas que se sostienen como el papel, el fibrón, la lapicera, pero hoy se incorpora la notebook, la tablet, el celu, que son como medios nuevos también para comenzar a trabajar. Bueno, justamente por ahí va la siguiente pregunta. Te quiero preguntar, Gaby, si cuando hoy hablamos de data, IA, redes sociales, como podemos, analítica de datos también, ¿cómo ven esta transformación digital o tecnológica? ¿El marketing pierde su esencia o el perfil de marketing pierde su esencia o se transforma y se potencia? Yo creo que el desafío es transformarlo y potenciarlo. Pueden perder su esencia las herramientas, como decíamos recién, que conocíamos hasta ahora. El desafío es usar todo eso en función al objetivo que se plantee la estratega de marketing. Obvio, si a nivel interacción con el alumno, el desafío es mucho más significativo porque nos enfrentamos personajes que hemos sido tecnológico adquirientes con gente nacida en la tecnología. Entonces, tenemos que encontrar la vuelta para integrar ambas culturas, pero creo que al marketing lo potencia un montón. Te ha llevado, Gaby, mucho del paso por la institución, de conocerlo a Héctor, de conocerlo a Víctor y a muchos compañeros de trabajo que has tenido. Te has llevado cosas de la institución, has dejado cosas, ¿sentís que le dejaste algo a los alumnos también? Uno siempre trata de pensar que ha dejado algo.
a nosotros nos tocó una época particular en la institución, que fue todo el inicio de la educación semipresencial. Entonces, yo estuve más tiempo como vicedirectora de Nuri Ruiz que como directora después, y en toda esa etapa trabajamos mucho con Víctor, con Héctor, con Nuri, con el Beto Lorenzati, qué sé yo, con los directores. El IES tenía menos estructura, entonces mucha actividad recaía en los directores. Desde enrolar gente que quisiera escribir los libros, a algunos les encantaba el desafío, a otros no tanto, a otros, y bueno, nos tocó todo eso, ¿no? Subir gente al proyecto de la educación semipresencial y a distancia. Trabajamos mucho en la reestructuración del seminario de comercialización, que es lo que los chicos llaman la tesis, para que tuviera, digamos, les planteamos el desafío que el seminario fuera con empresas reales, que tuvieran ellos que conseguir a empresas que les dieran el ok, como si ellos salieran a buscar un cliente, tenían que traer 3 alternativas, los ayudábamos a elegir entre las 3. Fueron desafíos que fuimos poniendo y que nos reconfortó mucho ir viendo los resultados que tenía. Y recién detrás de cámara contaban algunas anécdotas de todo el trabajo que se hacía también detrás de carrera para poder ver estos resultados, ver el egresado que sube a recibir su diploma. Hay mucho trabajo por detrás. Muchísimo. Y son parte importante de toda esa estructura, ¿no? Ha habido alumnos en otra carrera en que la llevaban hasta casi terminó el seminario, le decían no vengan más porque me quitan mucho tiempo. Lo dejaban cero, tenían que buscar otra empresa y empezar de nuevo. O sea, y eso es duro. Y no es fácil que te abran las puertas de una empresa. Exactamente. Y el problema es que los chicos lo toman como un fracaso, y no es un fracaso. Es un aprendizaje porque es la realidad de la calle. Es un gran desafío, pero es muy la realidad de la enriquecedor, calle. Sí. Y que tu seminario realmente va a ser un cambio diferencial para la empresa, no va a ser algo más. Eso queríamos lograr que los chicos pudieran transmitir. Y muchas veces algunos alumnos venían ya con el seminario parte aplicada. Por eso venía el dueño de la empresa, y antes de darle la nota al alumno, nos reuníamos, dando el sector y los profes, y el dueño de la empresa, y él nos comentaba cómo había sido su trabajo y cuál era la idea que él tenía cuando los conoció a los chicos y después que terminaron el seminario. Y esa es la parte, creo, el broche de oro. Sí, las dos miradas. Las dos miradas. Sí, sí. Bueno, Gaby, voy con vos con esta última pregunta para cerrar, y es, ¿qué le dirías hoy a alguien que está pensando en estudiar marketing? Que habiendo tenido, digamos, experiencia académica, cuando los hijos de mis amigos, mis hijos, digamos, conocidos, querían estudiar marketing, publicidad, traté de ser clara con ellos con respecto a eso, al desafío constante que implica ser profesional de la carrera de marketing. El dinamismo que genera en tu vida, en tu ejercicio profesional y en tu mirada del mundo. Héctor, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene pensado o está pensando en estudiar marketing? Eso me lo pregunto porque yo daba clase en el secundario también. Daba en 5º y 6º año. Y me preguntaba y le decía, chicos, para elegir una carrera, elijan no lo que ustedes piensen que le va a dar plata. Elijan la carrera la que a ustedes los haga feliz estudiarla. Porque esa carrera les va a dar en el futuro, no sé si mucha o poca plata, pero ustedes van a hacer un trabajo que les va a gustar, no un trabajo por obligación. Entonces, en mi caso es así. Yo estudié ciencia económica, me recibí de contador, hice profesorado, pero yo amé la educación. A la docencia. A la docencia. A veces la docencia llega en ese momento y te desarma los planes, ¿no? Exactamente. Bueno, Gaby, Héctor, un placer conocerlos. Muchas gracias. Conocerlos un poquito más, porque yo lo había conocido un poco mientras charlaban con Víctor. Charlar con ustedes, conversar con ustedes, escucharlos, realmente es un honor para mí. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias. Un saludo. Al contrario. Hasta luego, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables.